Shiny Cosmetics, me llamo Damaris Plan, soy farmacéutica y en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre los 10 pasos de la rutina coreana. Me habéis preguntado mucho sobre la rutina coreana, qué rutinas hago yo, y me parece muy interesante empezar primero hablando de los 10 pasos que tiene la rutina coreana en general, para a continuación ir viendo diferentes rutinas, tanto de día, de noche, con diferentes productos, y según si nuestra piel es más madura, si nuestra piel es mixta, grasa, si tiene imperfecciones, manchas, etc. Así que en este vídeo vamos a conocer los 10 pasos que existen en la rutina coreana, cuál es justamente el objetivo de cada uno de ellos y si realmente podemos prescindir de algunos de ellos y hacer una rutina un poco más simplificada. Así que quédate conmigo para descubrirlo. ¡Empezamos! La verdad es que cuando oímos 10 pasos en una rutina nos puede parecer muchísimo, pero tenemos que ir analizando poco a poco cada uno de ellos para ver que realmente no es una rutina tan extensa como parece. Así que vamos a ir viendo poco a poco cada uno de estos pasos, qué productos se utilizan, las diferencias un poquito entre esta rutina coreana y lo que solemos hacer nosotros aquí, y veremos un poquito los objetivos que tiene cada uno de estos pasos para ver si realmente es necesario aplicar todos y cada uno de ellos en todas nuestras rutinas de día, de noche y diariamente, ya que muchos de estos pasos únicamente se aplican una o dos veces por semana si nuestra piel así lo necesita. Así que vamos a empezar con el primero de ellos, que sería el uso de un desmaquillante. Bien, sabemos que es muy importante retirar de nuestra piel maquillaje, impurezas, suciedad, etc. Esto es algo vital para que nuestra piel luzca lo más luminosa posible, tengamos los poros mucho más limpios, podamos prevenir así posibles infecciones, estos pequeños granitos, imperfecciones, etc. Es muy importante porque aquí en la rutina coreana tenemos dos pasos de limpieza, que sería este primero, que es el desmaquillante, y a continuación tendríamos en segundo lugar el limpiador, este jabón al agua, que lo que nos hace también es retirar todo lo que nos queda. Pues sí, y es que en la rutina coreana existe la doble limpieza y es algo muy importante porque realmente con el primer paso lo que hacemos es retirar todo el maquillaje, pero la diferencia fundamental es que los desmaquillantes que utilizan allí tienen una base oleosa, asegurándose así eliminar bien todo el maquillaje, especialmente el maquillaje waterproof, para luego en el segundo paso justamente utilizar un limpiador de base acuosa y conseguir así eliminar tanto todo el aceite que hemos dejado anteriormente con esta limpieza y también retirar así todas las impurezas, toda la suciedad, etc. Así que es una muy buena combinación. ¿Qué solemos hacer nosotros aquí? Nosotros realmente solemos utilizar como desmaquillante un agua micelar o utilizamos unos jabones. Realmente nosotros no tendríamos esta cultura de la doble limpieza, pero sí que es bastante interesante cuando estamos maquilladas el retirar primero con un desmaquillante específico y a continuación realizar una limpieza de nuestro rostro para asegurar así una limpieza en profundidad. Algo muy importante a tener en cuenta es que aunque utilicemos el agua micelar, a continuación sí que deberíamos utilizar justamente otro limpiador para asegurar así que dejamos nuestro rostro bien limpio antes de empezar a aplicar todos los activos de los siguientes productos que aplicamos en nuestra rutina. Y algo también importante a tener en cuenta es que esta doble limpieza realmente por la rutina de mañana no aplicaríamos una doble limpieza, ya que simplemente nos levantamos de dormir, no tenemos que retirar todas estas impurezas de maquillaje, etcétera. Simplemente necesitaríamos ir directamente al segundo paso, una limpieza, ya sabemos, con un jabón de bajo pH para asegurar bien que tenemos nuestro rostro limpio antes de empezar justamente a utilizar todos los siguientes productos, pero no deberíamos hacer esta doble limpieza, no es algo necesario. Esta doble limpieza sería ideal para utilizar en nuestra rutina de noche. A continuación tenemos el exfoliante. En el paso número 3 sería el uso de exfoliantes. Bien, como ya sabemos, los exfoliantes se encargan de retirar todas las células muertas de nuestra piel y tendríamos como dos tipos de exfoliantes fundamentales, los físicos y los químicos. Los físicos serían aquellos exfoliantes que contienen esta textura granulada, que contienen justamente esta textura para ayudarnos bien a hacer justamente esta exfoliación física y retirar bien todas estas impurezas, células muertas de nuestra piel. Por otro lado, los exfoliantes químicos sería lo que conocemos como aquellos productos que nos hacen este efecto peeling, que nos exfolian nuestra piel, como podrían ser los alfa, los beta hidroxiácidos, etc. Los exfoliantes se utilizan únicamente de 1 a 2 veces por semana como máximo y podemos hacer una combinación de ambos
variamos exfoliantes utilizando un día a la semana un exfoliante físico y otro día a la semana un exfoliante químico, o en una semana únicamente utilizar exfoliante químico y otras semanas utilizar exfoliante físico, no habría ningún tipo de problema. Podemos hacer esta combinación, pero sí que tenemos que tener en cuenta algo importante, que es que no se utiliza diariamente, simplemente de 1 a 2 veces por semana como máximo. Así que, como estamos viendo, de los pasos que hemos visto justamente anteriormente, el 1 y el 2 podría simplificarse en la rutina de mañana solamente a un paso, y este de exfoliante simplemente sería de 1 a 2 veces por semana. ¿Y cuándo sería mejor aplicarlo? Bien, realmente el exfoliante se puede aplicar tanto en la rutina de día como en la rutina de noche, pero sí que es cierto que ya que por la noche hemos hecho esta doble limpieza, etcétera, sería una buena opción utilizarlo en la rutina de noche. Si tenemos que elegir y podemos elegir, la rutina de noche sería mejor para utilizar nuestro exfoliante. A continuación, en el número 4 encontraríamos el tónico. El tónico es un paso del que no podemos prescindir en nuestra rutina. Tiene una función fundamentalmente de equilibrar nuestra piel, de hidratarla, y lo más importante es que el tónico nos ayuda a cerrar nuestros poros para evitar así que toda esta suciedad, etcétera, pueda penetrar en ellos y causar estos granitos, etcétera. Es muy importante tener en cuenta de que el tónico hay de muchísimos tipos adaptados a nuestro tipo de piel, para pieles sensibles, para pieles grasas, para pieles mixtas, así que podemos encontrar el que mejor se adapta a nuestras necesidades. Es el paso previo a empezar con nuestros productos a los que estamos acostumbrados. El tónico poco a poco ha ido ganando importancia, pero es cierto que no estábamos acostumbrados a utilizar el tónico en nuestra rutina, y ahora mismo podemos decir que es un paso que es imprescindible. Así que, hablando un poco de estos pasos que podemos prescindir y los que no, tendríamos imprescindible limpieza, y a continuación hablaríamos del tónico. Ya hemos visto que el exfoliante sería de 1 a 2 veces por semana, la doble limpieza únicamente cuando hayamos aplicado maquillaje y tengamos que hacer esta doble limpieza para asegurar así la limpieza completa de nuestro rostro, pero sí que debemos de limpiarlo y aplicar el tónico en nuestra rutina tanto de día como de noche, y siempre, todos los días. A continuación, en el número 5 tendríamos las mascarillas. Las mascarillas es otro paso justamente que no se debe aplicar a diario, sino que únicamente lo aplicaríamos de 1 a 2 veces por semana. Las mascarillas encontramos diferentes tipos. Tenemos las que se aclaran con agua, tenemos también las mascarillas tipo tejido con celulosa, que ya hemos visto alguna de ellas en el canal, y lo más importante de ellas es que tienen una alta concentración en activos, y también lo más importante es que tenemos de muchísima variedad de activos, de propiedades, de funciones, así que podemos utilizar diferentes según nuestras necesidades. Así que este es otro paso de que podríamos decir que no es obligatorio, ya que únicamente lo haríamos de 1 a 2 veces por semana cuando nuestra piel así lo necesite, y estamos viendo cómo poco a poco, de todos estos pasos que parecía que había muchísimos, realmente hasta el momento únicamente tendríamos que hacer a diario una limpieza y aplicar el tónico. Y ahora vamos a continuar viendo que los siguientes productos que vienen, alguno de ellos también va a poder ser prescindible, y alguno de ellos únicamente se utilizará en nuestra rutina de día y otros únicamente en nuestra rutina de noche. Pues bien, en el número 6 encontraríamos la esencia. La esencia es nuestro gran desconocido, y es que digamos que es justamente el paso intermedio entre el tónico y el sérum. También tiene una alta concentración de activos, nos va a ayudar justamente a tratar problemas un poquito más localizados, ya sea la hidratación, ya sea las manchas, etcétera, pero es verdad que no llega a tener ni la textura ni la densidad de un tónico ni la de un sérum, pero es cierto que es un paso que realmente, si hacemos justamente nuestra rutina con nuestro tónico y el sérum, es un paso que si lo aplicamos también está bien, aportamos todo esto a nuestra piel, pero es un paso que realmente puede ser prescindible si utilizamos un buen sérum, que sería justamente el siguiente paso. El sérum, he hablado de muchos sérums en el canal, he hablado de qué es un sérum, que también os dejo el vídeo por aquí, y es que el sérum realmente tiene también una gran concentración de activos, tiene una textura y una densidad también diferente a la esencia, y nos aporta justamente muchísimas propiedades. También tenemos muchísimos tipos de sérum que se adapta bien a todas nuestras necesidades, así que hasta aquí, que estaríamos justamente en el paso 7, tendríamos que lo imprescindible sería la limpieza en primer lugar, el tónico, y ahora sería justamente el sérum.
es bastante importante que tengamos en cuenta que si queremos también aplicar una esencia en nuestra rutina no habría ningún tipo de problema. Pero hablando justamente de intentar que nuestra rutina sea lo más simplificada posible, poder obtener beneficios, pero no tener tantos productos o que no tengamos tiempo de estar aplicando tantos pasos, estamos viendo también justamente esta posibilidad de hacer una rutina algo más simplificada. A continuación vamos a hacer justamente los dos pasos, el 8 y el 9, los vamos a hacer juntos porque tendríamos por un lado en el paso número 8 el contorno de ojos y en el número 9 tendríamos nuestra crema de uso habitual, ya sea nuestra crema de día, nuestra crema de noches, en las diferentes rutinas. Y es que es muy importante tener en cuenta porque muchas personas os preguntáis si podemos utilizar nuestra crema de uso habitual como contorno de ojos. Y ya hice un vídeo hablando sobre esto, que lo dejo por aquí, pero realmente es muy importante que veamos el listado de ingredientes, la composición, los activos que tiene el contorno de ojos versus justamente nuestra crema de uso habitual. Y es que es cierto que la piel de nuestro contorno de ojos es mucho más fina y requiere justamente de una formulación un poco diferente. Así que tenemos que fijarnos que haya justamente esta diferenciación entre nuestro contorno de ojos y nuestra crema de uso habitual. Si justamente esta marca, la marca que estéis utilizando, sí que ha hecho esta diferenciación y notamos cómo justamente nuestro contorno de ojos, este contorno de ojos nos ayuda bien a hidratar toda esta zona, etcétera, es interesante que justamente estos pasos sean separados, sean productos diferentes. Pero a la pregunta de si se puede utilizar una crema de uso habitual como contorno de ojos, sí se puede utilizar, no habría ningún tipo de problema, pero tengamos en cuenta que esta zona del contorno de ojos tiene unas necesidades diferentes al resto de nuestro rostro. Así que esto tengamos en cuenta de que al ser justamente una zona diferente, al ser mucho más fina y tener diferentes necesidades, deberíamos utilizar un producto que sea justamente adecuado a esta zona, pero en un momento de simplificación de pasos podríamos utilizar una crema de uso habitual también como contorno de ojos sin problema. Y bien, y por último en el paso número 10 tendríamos en nuestra rutina de día nuestro protector solar y en nuestra rutina de noche podríamos quedarnos en el paso 9 sin ningún problema o podríamos añadir una mascarilla, una night mask, que ya he hablado de alguna de ellas en el canal, que también nos aporta muchísima hidratación durante toda la noche, no hay que retirarla con agua y justamente nos mantiene nuestra piel bien hidratada y con todos los beneficios de los activos que contenga durante toda la noche. Además también podríamos incluir en este paso estas brumas faciales que nos ayudan a mantenerla hidratada durante el día para aquellas personas que tengan especialmente la piel seca y necesiten aportar esta hidratación extra. Así pues, y haciendo un resumen de todos estos pasos que hemos visto, tenemos muy claro ya todos los pasos y qué propiedades tienen y qué objetivos tienen. Hemos visto algo muy importante y es la forma de poder simplificar esta rutina. ¿Qué sería la simplificación para poder conseguir todos los beneficios? Hemos visto limpieza, a continuación tónico, serum, nuestra crema y también aplicaríamos a continuación nuestra rutina de día, el protector solar, y por la noche esta mascarilla nocturna que podría también ser sustituida por la crema de hidratante que utilicemos de noche. También importante y otra pregunta que soléis hacerme mucho es si la crema de uso habitual que utilizamos ya lleva protector solar. No hace falta que apliquemos un protector solar, simplemente tengamos en cuenta que el protector solar, si estamos expuestos a la radiación ultravioleta, hay que reaplicarlo cada 2 horas aproximadamente. Así que tengamos en cuenta que si nuestra crema de uso habitual tiene justamente también este factor de protección solar, tendríamos que reaplicarla cada 2 horas si estamos expuestos a la radiación ultravioleta. Espero como siempre que os haya parecido muy interesante y muy curioso. Por favor, dejadme en los comentarios si ya conocíais estos 10 pasos de la rutina coreana y si lo estáis haciendo, ¿qué tal os está funcionando? Yo tengo que decir que bajo mi punto de vista personal, a mí me ha ayudado muchísimo a mejorar mi piel, pero me encantaría saber si a vosotras y a vosotros realmente os está funcionando y si realmente habéis notado que haya marcado una diferencia. A raíz de este vídeo vamos a intentar hacer un poquito unas pequeñas rutinas basándonos en estos pasos de la rutina coreana con diferentes productos para diferentes tipos de piel para que veáis así un poquito cómo adaptar todos estos pasos con diferentes productos para intentar conseguir los objetivos y los resultados que estéis buscando. Si tenéis dudas, como ya sabéis, algo más personales, inquietudes, podéis escribirme a esta dirección de correo de aquí, que yo siempre que tengo un ratito intentaré contestaros lo antes posible. Y como siempre, a todas las personas que estáis ahí, muchísimas gracias por haber visto este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!